Hermano, alto. Sí, tú. Si debes salir de casa, usa cubrebocas. Colócalo y retíralo tocando únicamente las cintas elásticas. Debe cubrir totalmente nariz y boca. Lávate las manos antes y después de usarlo. Si lo has colocado en cabeza o cuello o alguna superficie o está humedecido, mejor usa uno nuevo. Hermano, si debes salir de casa, usa cubrebocas. Hermano, alto. Si debes salir de casa, mantén distancia con las demás personas. Guarda una distancia de por lo menos 2 metros. Así evitarás posibles contagios. Si quieres saludar, evita dar la mano y no te quites el cubrebocas. Por ahora solo podemos saludarnos de lejos. Hermano, si debes salir de casa, mantén distancia. Buenas noches, hermanos. Sean bienvenidos al servicio de esta noche. Gracias a Dios porque comenzamos el último mes del año y Dios, ¿verdad? En cada uno de los meses que han pasado nos ha mostrado su fidelidad, nos ha mostrado su cuidado, su amor hacia nosotros y vamos a alabarle, hermanos, vamos a disponer nuestro corazón a escuchar la palabra que Dios tiene para nosotros el día de hoy. Y para comenzar vamos a hacer una oración. Cierren sus ojos. Cuántas gracias te damos, Padre, porque nos permites estar aquí reunidos, Señor. Gracias porque sabemos, Dios, que tú estás aquí.
que quizá aunque estemos separados físicamente, Señor, nos une tu Espíritu, Señor, nos une Cristo, que dio su vida por nosotros, Señor. Gracias por estos momentos, Dios, en los que nos permites conocer más de tu palabra, Señor, en los que tú nos exhortas, nos animas, nos edificas, nos fortaleces, Señor. Bendice a tu iglesia, Señor, bendice al grupo de alabanza, Señor, bendice a tus siervos, Señor, a todos los que trabajan, Señor, para hacer posible esta transmisión, Señor. Y te agradecemos, Dios, por todas tus misericordias, tus bondades, Dios, hacia nosotros, Padre. Gracias, Dios, porque has sido bondadoso con cada uno de nosotros, Señor. Y queremos, Dios, en estos momentos alabarte, glorificarte, Señor, darte la honra por todo, Señor, lo que has hecho por nosotros, Señor, pero sobre todo por quien tú eres, Dios, porque tú no cambias, Dios. Pase el tiempo, pase lo que pase, Señor, tú permaneces fiel, Dios. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y la palabra de Dios, hermanos, dice en el Salmo número 66, aclamad a Dios con alegría toda la tierra, cantad la gloria de su nombre, poned gloria en su alabanza. Decid a Dios, cuán asombrosas son tus obras, por la grandeza de tu poder se someterán a ti tus enemigos. Bendecid, pueblos, a nuestro Dios, y haced oír la voz de su alabanza. Él es quien preservó la vida a nuestra alma y no permitió que nuestros pies resbalasen. Y vamos a entonar el siguiente himno, hermanos, reconociendo la grandeza de nuestro Dios y que Él es digno de ser alabado.
grande es nuestro Dios, hermanos, soberano, poderoso, Rey de reyes y Señor de señores. Y además, hermanos, de todo lo hermoso que Él ha hecho, la creación, los seres humanos, el mejor regalo que Dios nos pudo dar fue tener a Cristo en nuestro corazón, el que hayamos sido alcanzados, el que tengamos salvación en Él. Y vamos a leer en la palabra de Dios, hermanos, en la segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículos 6 y 7. Dice así la palabra de Dios: porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es Él que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. También vamos a leer el 8 y el 9, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Y gracias a Dios, hermanos, porque al tener a Cristo en nuestro corazón, nosotros podemos emanar una paz, ¿verdad?, que sobrepasa todo entendimiento a pesar de todo lo que acontece en nuestra vida. Muchos de nuestros hermanos están pasando por ansiedad, por desánimo, por tristeza, pero ellos han experimentado, y Dios también quiere que nosotros vivamos, ¿verdad?, y le conozcamos no solo de oídas, como decía Job, sino que realmente experimentemos el conocer a Dios, y que Él, al habitar en nuestro corazón, podemos nosotros expresar ese amor, podemos expresar esas maravillas que Dios hace en nuestras vidas. Y gracias a Dios por Jesús, porque Él vive en nuestro corazón. Y vamos a entonar el siguiente canto que nos recuerda que en nuestro corazón hay un lugar para Cristo y que solamente de esa manera nosotros vamos a poder vivir como Dios quiere. Vamos a entonar el siguiente canto, hermanos. Tú dejaste tu trono y corona por mí al venir a Belén a nacer, mas a ti no fue dado el entrar al mesón y en pesebre te hicieron nacer. Ven a mi corazón, oh Cristo, pues en Él hay lugar para ti. Ven a mi corazón, oh Cristo, ven, pues en Él hay lugar para ti. Alabanza celeste los ángeles dan, en que rinden al Verbo loor. Más humilde viniste a la tierra, Señor, a dar vida al más vil pecador. Ven a mi corazón, oh Cristo, pues en Él hay lugar para ti. Ven a mi corazón, oh Cristo, ven, pues en Él hay lugar para ti. Siempre pueden las zorras sus cuevas tener y las aves sus nidos también, mas el Hijo del Hombre no tuvo un lugar en el cual reclinara su sien. Ven a mi corazón, oh Cristo, pues en Él hay lugar para ti. Ven a mi corazón, oh Cristo, ven, pues en Él hay lugar para ti. Tú viniste, Señor, con tu gran bendición para dar libertad y salud, mas con odio y desprecio te hicieron morir
aunque vieron tu amor y virtud. Ven a mi corazón, oh Cristo, pues en él hay lugar para ti. Ven a mi corazón, oh Cristo, ven, pues en él hay lugar para ti. Alabanzas sublimes los cielos darán cuando vengas glorioso de allí, y tu voz entre nubes dirá: ven a mí, que hay lugar junto a mí para ti. Ven a mi corazón, oh Cristo, pues en él hay lugar para ti. Ven a mi corazón, oh Cristo, ven, pues en él hay lugar para ti. Vamos a seguir alabando el nombre de nuestro Dios, hermanos, reconociendo, ¿verdad?, que Él es nuestro Rey, que Él es nuestro amigo y que solamente pudiéramos entregarle nuestra vida en servicio, en devoción a Él por todo lo que ha hecho por nosotros, porque eso es lo que tenemos en nuestro corazón, ¿verdad? El deseo de honrarle, de agradarle, de dar nuestra vida por Él y para Él, porque dice su palabra que por Él y para Él fueron hechas todas las cosas. Vamos a entonar el siguiente himno, hermanos. Jesús es mi Rey soberano, mi gozo es cantar su honor. Es Rey y me vengo a mi hermano, es Rey y me imparte su amor. Dejando su trono de gloria, me vino a sacar de la escoria, y yo soy feliz, y yo soy feliz por él. Jesús es mi amigo anhelado, y en sombras o en luz siempre va, paciente y humilde a mi lado, ayuda y socorro me da. Por eso constante lo sigo, porque Él es mi Rey y mi amigo, y yo soy feliz, y yo soy feliz por él. Señor, que pudiera ayudarte por tanta bondad para mí. Me basta servirte y amarte, es todo entregarme yo a ti. Entonces acepta mi vida, que a mí solo queda rendida, pues yo soy feliz, pues yo soy feliz por ti. Y en ese mismo sentir vamos a disponer nuestro corazón, hermanos, a prestar atención a la palabra que tiene el Señor para nosotros en voz de nuestra hermana Lidia Reyes. Que Dios les bendiga, hermanos. Nos vemos muy pronto. Buenas noches, hermanos, que el Señor les bendiga. Gracias a Dios porque nos permite compartir la palabra este día.
Hoy nos toca ver segunda epístola del apóstol Pedro en su capítulo 2, del 4 al 10. Voy a darle lectura. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. Y libró al justo Lot abrumado por la nefanda conducta de los malvados. Porque este justo, que moraba entre ellos, afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. ¿Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio? Y mayormente a aquellos que, siguiendo la carne, andan en concupiscencias. Vamos a orar para que el Señor nos hable a través de su palabra. Padre Celestial, te agradecemos que estás en medio de nosotros, Señor, que tu presencia es viva en medio de la iglesia, Señor, en nuestras casas, en nuestros todos los ámbitos de nuestra vida, Señor. Tú estás ahí fielmente, Padre. Hoy queremos pedirte que tu palabra edifique nuestras vidas, que tú nos hables, Señor, que tú me uses a mí, que tu Espíritu Santo me guíe, Señor, para que no salga palabra ociosa de mi boca, sino la que es para la edificación de la iglesia, Dios. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hoy nos toca ese tema que lleva por título Ejemplos de juicio en el pasado. Después de exponer a los falsos maestros en los versículos anteriores, ahora Pedro nos introduce a las consecuencias que tendrán esos falsos maestros. Nadie debe de pensar que desviar la enseñanza no tendrá consecuencia, porque hacerlo implica llevar a las personas a un camino alejado de la salvación, y eso tendrá un castigo, un juicio de parte de Dios. No es cualquier cosa que estos maestros falsos se introdujeran fingiendo ser parte del rebaño para introducir sus herejías, como decíamos o veíamos en los versículos anteriores, que estos maestros introducían encubiertamente herejías destructoras y aún negaban al Señor. Eso que ellos estaban haciendo era muy malo, no era correcto. Estos falsos maestros hasta podríamos ponerlos como enemigos de la fe. Los podemos poner como gente que no le causa nada bueno a la iglesia, pero entonces le causa mal, ¿no?, a la iglesia. Entonces, por eso Pedro ahora toma este tema, y si nosotros nos damos cuenta, el tono de esta epístola, o por lo menos estos versículos, es un tono enérgico, es un tono de exhortación el que tiene Pedro. Es como si nosotros dijéramos: Pedro está enojado o está muy serio con este tema, y él quiere que los que escuchen lo que él está enseñando sea tomado muy, muy en serio, ¿ya? Y de una enseñanza lo que se espera es actuar en consecuencia de la enseñanza, ¿verdad? Hay mucha enseñanza, pero finalmente el que escucha la enseñanza tiene que tomar una decisión y corregir. Bueno, entonces Números 14:18 dice: Jehová tardo para la ira y grande en misericordia, que de ningún modo tendrá por inocente al culpable. Tenemos un Dios grande en misericordia y nosotros nos gozamos, somos benefactores de esa misericordia, ¿verdad? Pero también ante la injusticia, dice la Escritura, que Él se aira.
y aplica su justicia y su disciplina cuando tiene que ser así. Entonces ahora Pedro nos da estos 3 ejemplos de el juicio que Dios ha emitido o ejecutado en el pasado, ¿sí? Y bueno, estos 3 ejemplos están ligados entre sí. Versículo 4 nos dice, Dios no perdonó a los ángeles. Versículo 5 nos dice, y si no perdonó al mundo antiguo. Y el versículo 6 dice, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra. Y vamos a ver el primero, que es precisamente el versículo 4, y le voy a volver a dar lectura. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. ¿Por qué Dios no perdonó a los ángeles que pecaron? Dios aplica su perdón hacia nosotros. Somos invitados a arrepentirnos, ¿verdad? Y aún cuando venimos a Cristo, pues nos arrepentimos de todos nuestros pecados y en el caminar de la vida cristiana no sería raro que pequemos, pero aún la Escritura dice que hijitos míos, si alguno hubiere pecado, abogado tenéis para con el Padre, ¿verdad? Dios tiene un continuo perdón para nosotros, sus hijos, la iglesia, para la humanidad. Sin embargo, de los ángeles dice que a ellos no los perdonó, y hasta dice que los fueron arrojados al infierno. Nosotros podríamos comenzar con esta pregunta: ¿por qué Dios no perdonó a estos ángeles? Una tradición judía dice que estos ángeles que de los que se habla aquí en Segunda de Pedro están ligados a una lectura que vamos a encontrar en el Génesis 6:2, que de hecho sí podríamos decir que Pedro está basando su enseñanza en los hechos, lo que sucedió en Génesis, ¿eh? De hecho sí, y aquí en el capítulo 6 de Génesis, aquí esta tradición judía menciona que estos, lo voy a leer en el versículo 6:2 de Génesis, dice que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Este versículo, bueno, voy a leer el 1 también. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, y viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Hay una tradición judía que dice que esta porción que acabamos de leer se refiere a que estos hijos de Dios eran los ángeles. Y como dice aquí en este versículo, que vamos a suponer que si dijera ángeles, que los ángeles de Dios tomaron a las hijas de los hombres para sí mujeres, escogiendo entre ellas. Esto es lo que dice la tradición judía, como si los ángeles tuvieran la posibilidad de reproducirse. Pero cuando esta tradición, o sea, esta historia que cuentan la tradición judía, tenemos que poner mucha atención que ellos usan la palabra podría, quizás, o sea que es como una suposición. Y les voy a leer una porción de lo que ellos dicen como una interpretación de este versículo. Dice: aunque los ángeles no se reproducen según su género, es decir, los ángeles no producen bebés ángeles, se les pudiera haber permitido cohabitar con mujeres humanas en esta singular ocasión para producir prole humana. Sin embargo, la naturaleza excepcional de este permiso, lo cual
va en contra de todo lo que conocemos de los ángeles y también del matrimonio. Bueno, esto es lo que dice la tradición judía. Ellos lo que están diciendo es que esta ocasión que a los ángeles se les permitió contraer matrimonio con mujeres y que esa es la razón por la cual Dios decidió destruir a los ángeles, es lo que dicen ellos. Sin embargo, esta tradición nunca dice, porque ellos solamente dicen que se les pudo haber permitido, pero nunca dicen quién les permitió. Bueno, entendemos que se refieren a Dios, pero no hay un sustento en la escritura que diga, sí, Dios en este versículo dice. No, ellos solamente suponen que así fue. Y bueno, nosotros que tenemos la escritura, ¿verdad? Y que la tenemos como autoridad en nuestras vidas, nosotros encontramos en Mateo 22 que el mismo Señor Jesucristo declara que los ángeles no se casan ni se dan en casamiento. O sea, que los ángeles Dios no los creó para que en algún momento dado se juntaran con humanas o humanos y tuvieran bebés. En Mateo 22, 29 al 30, ahí empezando esa porción de Mateo 22, encontramos nosotros una discusión. Vienen los saduceos, que ellos creían que no hay resurrección. Vienen a Jesús y le traen una pregunta, con la intención de que Jesús dijera algo que hiciera enojar a las autoridades religiosas de ese tiempo, o como una pregunta capciosa o tramposa. Y ellos le cuentan una historia que dicen, Señor, una mujer que se casó y se murió su esposo, y luego le dieron, como las tradiciones de aquel tiempo, le dieron al hermano, pero también murió, y así hasta que fueron los 7 hermanos, se fueron esposos de la misma mujer. Y la pregunta es, cuando sea la resurrección, ¿de cuál de los 7 hombres va a ser esta mujer esposa? Esa era la pregunta que le traían a Jesús. Entonces Jesús responde ahí en el versículo 30, del 29 y 30. Y lo voy a leer porque Jesús les dice ignorantes, son unos ignorantes. Es Mateo 22, 29, 30 dice, entonces respondiendo Jesús les dijo, erráis, ignorando las escrituras y el poder de Dios, porque en la resurrección ni se casarán, ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles en el cielo. Entonces, nosotros le preguntamos al Señor Jesús, ¿cómo son los ángeles en el cielo? Y Él nos responde, ni se casan ni se dan en casamiento. O sea, que los ángeles permanecen en su estado original. Entonces, esta tradición judía pues no tiene un sustento bíblico. No, ninguna enseñanza puede estar basada en suposiciones. Es algo muy ambiguo, ¿verdad? No tiene un sustento fuerte. Hay otros que piensan, hay otro punto de vista que posiblemente sea el más correcto, que dicen que los hijos de Dios, cuando aquí se menciona en Génesis de los hijos de Dios, se refiere a la línea piadosa de Set, y los hijos de los hombres se refiere a la línea impía de Caín. Sin embargo, es muy importante que nosotros entendamos o nosotros consideremos cuál es realmente el tema o lo que nos quiere decir el apóstol Pedro aquí en Segunda de Pedro. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservadas al juicio. ¿De qué nos está hablando el apóstol Pedro? ¿Cuál es el contexto de este dicho?
Bueno, pues regresamos a la introducción, ¿verdad? Pedro nos está hablando de que hay falsos maestros que están metiendo ideologías diferentes o doctrinas diferentes a la gracia, a la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo, todo lo que implica el Evangelio. Y que cuando estas personas meten sus ideas nuevas, sus novedades, lo que hacen es desviar a los inconversos y a los creyentes del camino a la salvación. Y los están llevando por un camino tan alejado que, como Jesús dijo, los hacen 2 veces hijos del infierno, ¿verdad? ¿Por qué? Porque enseñan cosas que no tienen que ver con el Evangelio. Y entonces habrá un juicio para los que hagan eso. Como si a los ángeles Dios no los perdonó en su rebelión, igual a estos maestros. Eso es lo que nos está enseñando el apóstol Pedro. Entonces Jesús dice muy enfáticamente en Mateo que los ángeles no se casan y que por tanto no tienen descendencia. Bueno, pero volviendo a esto que empieza Pedro diciendo, ¿por qué Dios no perdonó a los ángeles? ¿Por qué los arrojó a prisiones de oscuridad? Nosotros encontramos en Judas 6, si usted cuando tenga tiempo puede leerlo, lea todo Judas. Estos versículos que vamos a leer ahorita, hermanos, pareciera como que Pedro y Judas estuvieron platicando, estuvieron analizando la escritura y los dos llegaron a las mismas conclusiones, y es inclusive como si uno se hubiera sentado a escribirle a unas iglesias y el otro a otras iglesias lo mismo. Quiero leerles Judas 6 como dice: y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Voy a leer también el 5. Mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. También Judas está hablando acerca de las falsas enseñanzas, de las falsas doctrinas, y también está advirtiendo de que los que hacen estas cosas no crean que Dios no los está mirando, y que si ellos no se arrepienten, Dios va a traer un juicio a esos falsos maestros. Entonces, primero les recuerda que Dios sacó al pueblo de Egipto, pero que hubo unos que no creyeron. Y entonces a ellos les vino, dice, una destrucción. ¿Por qué? Porque se quedaron en Egipto y fueron destruidos, ¿verdad? Y luego, otro ejemplo que pone Judas es el de los ángeles, que no guardaron su dignidad. Miren, yo me fui al exégesis. Vamos a ver cómo nos dice el exégesis acerca de esta palabra de que no guardaron su dignidad, porque esa es la palabra que los de la tradición judía, que decía yo hace un momento, usan para decir que no guardaron su dignidad. Se refieren a que dejaron, digamos, el cuerpo que Dios les había dado como ángeles, y habían tomado una forma humana, pero de tal manera que podían reproducirse. Eso es lo que ellos dicen. Pero miren lo que dice el exégesis en este versículo. Dice, no guardaron su dignidad. La Vulgata traduce así: sus propias principalidades. Indica que en vez de contentarse con la dignidad que les fue una vez por todas asignada bajo el Hijo de Dios, aspiraron a otra superior. Esto es lo que significa que ellos no guardaron su dignidad. Y lo que está diciendo es que cuando Dios creó a los ángeles, los creó y les dio algo magnífico. Por eso cuando ahí en el salmista dice que lo hizo un poco menor que los ángeles, o sea, ahí nos está diciendo que los hombres estamos debajo de, por decir algo, del estatus de lo que son los ángeles. Los ángeles están en la presencia de Dios, ¿no? Cuando leemos, por decir,
Isaías, cuando dice que estaban los ángeles ahí a las faldas de Dios y que le rendían honor a Dios, y sabemos por la escritura que los ángeles hay serafines, arcángeles que tienen divisiones, que son guerreros, que son mensajeros, que son servidores de Dios y que ven el rostro de Dios. Y eso a nosotros no se nos ha permitido. Nosotros somos hechos diferentes a ellos. Bueno, pero eso que Dios le dio a estos ángeles, que era algo maravilloso, que nosotros no podemos aspirar a eso. A nosotros nos hizo hombres y ya, pero a ellos los hizo ángeles. Bueno, pues estos ángeles despreciaron eso que Dios les había dado, de tal manera que anhelaron más, aspiraron a otra cosa superior a la que Dios les había otorgado a ellos. Y pues recordamos lo que la Biblia dice del diablo, ¿verdad? De Lucifer, aquel que la Biblia dice que era hermoso y todo eso, pero que se llenó de arrogancia y él pecó, quiso subir y ser como Dios, y entonces Dios lo arrojó y no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada. Yo quiero decirle que hablando de las malas enseñanzas que distraen a los creyentes, y que por decir esas enseñanzas de que guardemos el sábado, por decir algo, que estamos obligados a cumplir toda la ley mosaica, o muchas cosas que inclusive que hoy día han salido, como llamarle a Dios Yeshua o unas cosas que yo ni las puedo decir porque no domino ese idioma, ¿verdad? Como que hay que hacer esto, somos salvos, pero también tienes que hacer esto. En aquellos tiempos los ascéticos, los que decían que renunciaban a todo y se iban a vivir a un monasterio, inclusive sin ropa, y a comer a pan y agua por un año para alcanzar salvación. Entonces esas cosas es como estos ángeles que se les otorgó algo maravilloso, pero que ellos no lo querían. Ellos renunciaron, apostataron de lo que Dios les dio, lo dejaron voluntariamente. Y entonces el mensaje de salvación, hermanos, es un mensaje de gracia, de misericordia que Dios ha otorgado al ser humano. Nosotros no hemos hecho nada para ser salvos. Nosotros éramos unos miserables, unos inmerecedores de la gracia de Dios. Pero a Dios le plació enviar a su Hijo Jesucristo, el justo por los injustos, dar su vida en la cruz, estar ahí en esa cruz y cargar el pecado de todos nosotros. El precio de sangre, el costo de nuestra salvación, que era de sangre, Dios la pagó a través de la muerte sustitutiva de su Hijo Jesucristo en la cruz. Y eso que Dios nos ha otorgado es maravilloso, es lo más grande que puede alguien haber hecho por nosotros. En este caso, lo que Dios ha hecho por la humanidad: darnos una salvación gratuita, en la cual nosotros no tuvimos que hacer nada. Y entonces, pero cuando vienen estas enseñanzas y nosotros o alguien cree y dice, pero también tengo que obedecer rigurosamente la ley mosaica, o tengo que dejar de hacer esto, tengo que hacer ello, tengo que guardar días, tengo que hacer... O sea, pero ¿quién te dijo? Si Cristo ha hecho todo para que nosotros alcancemos salvación. De eso es de lo que está hablando el apóstol Pedro. De que esas enseñanzas, de esas falsas doctrinas y esos falsos maestros llevan a la gente por un camino alejado de la salvación. Y por eso les está hablando
de que habrá un juicio a los que hagan tal, ¿verdad? Y dice, porque Dios no perdonó a los ángeles, ¿cómo creen que Dios los va a perdonar a ustedes? Bueno, hermanos, dice aquí que esta porción que leímos se refiere claramente a la caída de los ángeles apóstatas y a esa ambición aparte que los apartó de su afecto hacia Dios y que cayeron a los ojos de Dios en un pecado de la misma especie de Sodoma y Gomorra, porque enseguida nosotros vamos a encontrar que hay una analogía, ¿verdad? Donde se relaciona lo que hicieron los ángeles con lo que hicieron o lo que estaba sucediendo en Sodoma y Gomorra. Inclusive aquí en Judas encontramos en el siguiente versículo, dice, como Sodoma y Gomorra, las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, etcétera, ¿verdad? Entonces me voy a regresar a Pedro. Y bueno, esto es lo que, el primer punto, lo que significa que si Dios no perdonó a los ángeles, sino que los entregó en prisiones de oscuridad para ser reservados para el juicio. Y entonces enseguida en el versículo 5, Pedro comienza diciendo, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Y si no perdonó al mundo antiguo. Este versículo 5 nos dice 2 cosas. ¿Por qué Dios no perdonó al mundo antiguo? Dios juzgó al mundo antiguo, al mundo antes del diluvio de Noé. Porque había una maldad desbordada, y regresamos a Génesis 6. Vemos cómo está ligado una cosa con la otra, porque inclusive en el mismo capítulo, entonces, después nos empieza a hablar acerca de cómo estaba la situación en el mundo conocido, en el mundo antiguo, en el mundo antidiluviano, que así también se llama, ¿verdad? Era una población que la escritura dice que la maldad de los hombres era terrible. Voy a leer el 6:5, dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y a todo designio de los pensamientos del corazón de ella era de continuo solamente al mal. Y vio Jehová la maldad. Es un mundo o una población, el mundo antiguo, que su corazón estaba totalmente alejado de Dios, de sus leyes, de sus preceptos, una población pagana, anárquica, que había sacado a Dios del corazón, abyecta, depravada, feroz, desenfrenada, seres impíos y atrevidos que se extendían hacia la destrucción y mortandad por todas partes. Un mundo corrupto que llegó al colmo, llegó a colmar a Dios, ¿verdad? Estos versículos nosotros que vamos a encontrar a continuación del versículo 6:5 de Génesis, nosotros lo que vamos a encontrar que se menciona mucho que había una violencia sobremanera, una corrupción y una violencia. Voy a leer el versículo 11, dice, y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Y dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia. ¿Ve? Una vez más menciona la palabra violencia. A causa de ellos, y aquí que yo los destruiré en la tierra.
Hermanos, yo creo que hoy día nosotros, lo que nos está tocando vivir, nos puede abrir, nos puede indicar un poquito de qué es una violencia depravada, una violencia que colma las cosas que vemos en nuestro país. Tal vez hace 20 años, 25 años, nosotros nunca, no nos imaginábamos que pudieran llegar a suceder cosas como el día de hoy, hermanos. ¿En qué mente cabe, en qué corazón cabe colgar 10 personas ahorcadas en un puente? Esa es una violencia llevada al extremo. Un corazón corrompido, una ferocidad desenfrenada. Y eso es lo que nos está indicando que sucedía en estos tiempos. Un mundo impío en extremo. Que su maldad subió, llegó a los cielos y colmó hasta la presencia de Dios, ¿verdad? Y entonces Él toma esta decisión de traer juicio a esta gente que lo había sacado de su corazón y de sus leyes y que había volteado su espalda hacia Dios. Sin embargo, como siempre Dios siempre mantiene un remanente fiel, ¿verdad? Entonces nosotros encontramos aquí que había un hombre llamado en la escritura un pregonero de justicia, un hombre fiel, que a pesar de toda esa maldad, de todo lo que prevalecía en ese mundo, era un hombre que hablaba con Dios, que era conocido de Dios y que él hablaba con Dios, escuchaba la voz de Dios y Dios le hablaba a él, a Noé, llamado Noé pregonero de justicia, ¿verdad? Nosotros podríamos ahí muy bien ver ese panorama y decir, es como si la iglesia fuera ese Noé de esos tiempos. Nosotros vivimos en un tiempo de mucha violencia, de mucha depravación, de muchas cosas que muy bien colman hasta la presencia de Dios, ¿verdad? Colman la paciencia de Dios. Pero nosotros, la iglesia, es este carácter de aquel que habla con Dios, de aquel que oye la voz de Dios en medio de este caos, ¿verdad? Que Dios nos permita a nosotros, hermanos, siempre ser esos pregoneros de justicia, que busquemos el rostro de Dios con todo nuestro corazón, hermanos. Entre más maldad, entre más difícil la situación que estemos viviendo, nosotros debemos de voltear nuestro rostro al Señor, hermanos, aferrarnos al Señor, aferrarnos a sus promesas, a su palabra, hermanos. Puede venir el desánimo a nuestras vidas, podemos decepcionarnos de las personas, de las situaciones, de la política. Nos podemos decepcionar de muchas cosas, pero no pongamos nuestra confianza ni nuestra esperanza en nada, hermano, solamente en el Señor. Y la iglesia hoy día tiene que ser esa pregonera de justicia. La iglesia, hermano, que tiene que voltear, que ver el rostro del Señor, que tiene que aferrarse al Señor y que tiene que buscarle con todo su corazón. Entonces, eso es lo primero que nos dice, ¿verdad? Que Dios destruyó al mundo antiguo porque era un mundo depravado, un mundo feroz, un mundo muy violento, muy corrompido. Pero, ¿verdad?, que Noé fue guardado con 7 personas. Es lo segundo que nos dice. Que ahí en el versículo 13, donde vemos que Dios habla con Noé y que le dice cuáles son su plan, qué es lo que él va a hacer. Y le dice por qué, ¿verdad? ¿Por qué ha decidido destruir todo ser? Porque la tierra está llena de violencia. Y yo los destruiré de la tierra. Y entonces Dios le da las indicaciones a Noé de que construya el arca y todo eso, toda la historia que sabemos de esto, del arca de Noé, y que Dios le promete y le dice que él y 7 personas
7 personas serán guardadas, ¿verdad? Entonces, así como Dios habló con Noé, pues Dios habla con nosotros, hermanos. Y Dios nos dice, nos ha dicho lo que viene para esta tierra, ¿verdad? Él tiene su palabra, nos la ha dado, hermanos, y nos ha dicho que prediquemos su palabra, que nosotros no somos de este mundo, hermanos, que entendamos que somos peregrinos y que un día Él nos sacará de este mundo. Justo en el momento preciso nos va a sacar, hermanos. Nos va a librar del juicio venidero. Así como libró a Noé, así a nosotros, hermanos. Bueno, y hablando de que Dios librará, ¿verdad? Nos vamos a 2 Pedro 6 también, donde comienza también diciendo así, ¿verdad? Y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de venir, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados. Vemos otro ejemplo, el tercer ejemplo, de Dios aplicando su justicia, un juicio a estas ciudades Sodoma y Gomorra, y dice que reduciéndolas a cenizas. ¿Por qué Dios hizo esto? Vamos a regresarnos a Génesis. Ahora vámonos al capítulo 18. Capítulo 18 en su versículo 20. Entonces Jehová le dijo: por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo. El pecado de ellos se ha agravado en extremo. En extremo. Ahí, la primera vez que yo vi, por decir, cuando uno va a comprar, pues si alguien ha llegado a ir digamos a McDonald's, que te dan el vaso chico, el mediano, el grande, por decir en Estados Unidos que le llaman el jumbo, o aquí en México también el extra, y siempre hay un tamaño más grande. Yo ya no sabría cuál es más grande, si el jumbo o el extra. Vamos a suponer que el jumbo es más grande que el extra size, el tamaño extra, pero no es lo último. Sí existe el jumbo, que es más grande, ¿verdad? Entonces, cuando dice aquí que se agravó en extremo, o sea, no solo el tamaño grande, no solo el que sigue, sino el más grande. El pecado se ha agravado en extremo. Y es terrible, hermanos, es terrible lo que sucedía en estas tierras. En estas tierras, aquí en Génesis 13:3, ¿sí? Mire cómo dice, en Génesis 13:13, dice: mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Hombres pecadores en gran manera. No solo hombres pecadores, sino en gran manera. O sea, es el extremo, lo más terrible, ¿verdad? Para esa época, ya pasamos a los antidiluvianos, ahora estamos con los de Sodoma y Gomorra, y ellos también llegó su momento en que sacaron a Dios de su corazón y que su maldad era terrible en extremo. Y estos eran hombres malos, pecadores contra Jehová en gran manera. Los hombres de Sodoma y Gomorra y otras ciudades, porque ahí menciona, y más ciudades, y habitantes, se caracterizaban por las prácticas de la homosexualidad. Y de ahí surgió el término sodomía. De ahí, ¿verdad? De estas prácticas homosexuales. Judas 7, otra vez regresando a Judas, también lo menciona. Judas 7 dice así: como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios,
contra naturaleza fueron puestos, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Aquí donde dice los vicios contra naturaleza se refiere a eso, a la homosexualidad. Es decir, porque habla primero, dice, habiendo fornicado. Es decir, que las mujeres no engañaban a sus esposos con otros hombres, sino que las mujeres engañaban a sus esposos con otras mujeres. Y los hombres no engañaban a sus esposas con otras mujeres, sino que los hombres engañaban a sus esposas con otros hombres. Ese se le hace conocido, hermano. Pues, hoy día muchas veces la mente de uno, siempre que ve estas leyes nuevas que salen y todo lo que el mundo ha avanzado en estas cosas, hermanos, uno siempre piensa en Sodoma y Gomorra, ¿verdad? La sodomía, esa generación de gente malvada, apartada de Dios, y malvada en extremo. Estas, dice, como Sodoma y Gomorra, las ciudades vecinas, las cuales, de la misma manera que aquellos, habían fornicado e ido en pos de vicios contra la naturaleza. Y en el versículo 7 de Pedro, de segunda de Pedro, que nos dice, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados. Lot no tenía en originalidad, él no iba ahí, hermanos, pero la historia que nos cuenta en Génesis es que, fíjense, nosotros recordamos a Lot de Génesis como aquel encajoso que Abraham le dice, escoge la tierra, ¿cuál quieres? ¿La de la derecha o la de izquierda? Y siendo su tío, y siendo el que tenía pues el liderazgo, ¿verdad? Pero entonces lo agarra y él toma la mejor tierra que se veía, ¿verdad? La tierra que se veía rica para sembrar, para el ganado. Y Abraham le dice, está bien, pues vete para allá. Y Abraham se va para la tierra, digamos, la que parecía desierto, la que no se veía tal vez atractiva a la vista. Y Lot se va para aquel lado. Y ese relato comienza diciendo que cuando Lot llegó a esa tierra, él puso sus tiendas, puso su campamento. Cuando habitó ahí, empezaron los años. Él empezó a vivir ahí por, digamos, los años en adelante. Lo que indica la escritura es que él fue extendiendo su territorio, Lot, hasta que después lo encontramos ya dentro de la ciudad. Posiblemente él fue comprando tierras hasta que compró adentro de Sodoma. Ya vivía entre ellos. Y eso no era lo que Dios tenía o quería para Lot. Y nosotros en Génesis nos quedamos con la idea de que ese Lot le pasó eso por encajoso. Sin embargo, cuando nosotros vemos aquí a Pedro dice que y libró al justo Lot. Allá encontramos el carácter de Lot como un justo, calificado como que él era una persona justa. ¿Qué fue lo que pasó, hermano? Que él pues se mezcló en la ciudad y con el tiempo él fue, conviviendo con esta gente que no tenía él por qué hacerlo. Él empezó a convivir con esta gente y a tener que soportar esta convivencia. Usted sabe de qué le hablo cuando ahora que a esta comunidad gay o comunidad homosexual se les han dado más libertades, hermano, y que digamos que el día del orgullo gay, usted de casualidad tiene que ir al centro a comprar algo. Ni sabía usted que ese día iba a ser el dichoso desfile. Y entonces usted tiene que soportar pasar entre esta gente. Tiene que soportar el ambiente. ¿Sí? Porque usted iba a otra cosa, pero coincidió. Bueno, lo tenía que soportar el vivir entre esta gente. Y que seguramente cuando salía al mercado, salía ahí, tenía que escuchar las cosas que decían. O verlos besarse, o cosas que suceden en la sociedad, hermanos, en una sociedad malvada en extremo, como dice la escritura, ¿verdad? En extremo.
Entonces, ¿qué pasó? Dice aquí que Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, él afligía su alma. Él afligía su alma. Entonces, sucede que en el versículo 8 nos dice, porque este justo que moraba entre ellos, que es lo que decía, terminó viviendo entre ellos, afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Acuérdese, como dice, que qué comunión tiene la luz con las tinieblas, ¿verdad? Que a veces uno solito se mete en lugares que uno no tenía por qué estar ahí, porque Dios no quería, y nosotros terminamos haciendo cosas que Dios no quería para nosotros, hermanos, y entonces terminamos afligidos en nuestra alma por vivir cosas que Dios no quería para nosotros, y eso fue lo que le pasó a Lot. Pero yo agradezco a Dios, hermanos, que finalmente aquí encontramos que a él se le califica como el justo, porque aunque vivía ahí, él afligía su alma y seguramente buscaba de Dios que le ayudara, ¿no? Como a veces cuando uno está en un ambiente feo y uno dice, Señor, ya oíste, Señor, ya viste. Posiblemente lo mismo hacía el justo, ¿no? ¿Verdad? Él afligía a su alma. Nosotros, hermanos, también vivimos hoy día en una generación perversa y maligna, así la califica la Escritura, una generación maligna y perversa, que es lo que nos ha tocado, hermanos, y no estamos metidos en esto como Lot, que él solito se metió, sino que la generación perversa y maligna en la que vivimos está tomando, está obteniendo poder, obteniendo beneficios, y la iglesia va quedando atrapada en eso, hermanos. Pero es lo que se espera, que cuando Cristo venga por la iglesia, la maldad se multiplique más y más al extremo, como dice, ¿verdad? Y entonces, si usted ve este panorama de cómo estamos viviendo hoy día, usted puede alegrarse en su corazón, porque dice la Escritura, cuando ustedes vean que estas cosas están así, erguíos, dice, ¿ya? Levantad nuestros rostros, nuestra frente, porque nuestra redención está cercana. Es necesario que vivamos estas cosas, sí, hermano. No se enoje, no se angustie cuando aprueban leyes. No, hermanos, es lo esperado. Pero nosotros, ¿qué tenemos que hacer, hermanos? Afligir nuestra alma cada día, ¿verdad? Delante de Dios. Que Dios libre a la iglesia de estas cosas. Que Dios libre a nuestros jóvenes, a nuestros adolescentes, a nuestros niños. Que la enseñanza que nosotros les damos a ellos, hermanos, hay en los corazones de nuestros hijos, de las generaciones que vienen, hermanos. Hay un corazón fértil, como una semillita que se siembra, para que, si el Señor no ha venido, de los bebés que van naciendo hoy, que ellos se mantengan firmes, ¿verdad?, en la palabra. ¿Cómo van a estar si el Señor no ha venido en 20 años, hermanos? Póngase a pensar. Igual yo ya ni estoy, pero esto empeorará posiblemente en extremo, ¿verdad? El tamaño más grande. Pero la iglesia tiene que afligir su alma, buscar al Señor, esperar en el Señor, esperar en su fidelidad, saber que Él en su momento también nos ha de librar a nosotros, hermanos. Gloria al Señor, ¿verdad? Que ponga Dios esta esperanza en nuestros corazones. Entonces, estos 3 ejemplos que pone Pedro son con el propósito de advertir a esos falsos maestros, a esos maestros impíos, que no piensen que escaparán del juicio de Dios, porque sus enseñanzas desvían a los creyentes y a los inconversos del camino de la salvación y los llevan a caminos pervertidos, ¿verdad?, alejados de la salvación. Bueno, pues que no piensen que Dios no los ve, sino que Dios traerá juicio ciertamente a esas personas, a esos malos obradores, ¿verdad? Por último, hermano, ya en el versículo 9,
termina esta porción diciendo algo muy alentador para nuestras vidas, hermanos, muy que nos debe de consolar a cada uno de nosotros. Dice, sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día de juicio. Aquí Pedro finalmente nos habla de los piadosos y de los injustos, ¿verdad? ¿Qué dice de los injustos? Aquellos que parece que todo les sale bien, que retienen la verdad con injusticia, que se jactan en su maldad y que no se arrepienten de su comportamiento perverso. Dice que a ellos les espera un juicio. Y de los otros, los piadosos. Dice aquellos, ¿quiénes son los piadosos? Los que han sido lavados, regenerados por el poder del Evangelio. Los que han recibido la salvación en su corazón y que esperan en el Señor. Que buscamos del Señor su gracia, su misericordia, su brazo extendido, su ayuda fiel a nuestras vidas. Que muchas veces pasamos por aflicciones, que pasamos por desánimos, por ataques, por tentaciones. ¿Qué nos dice a nosotros el Señor, hermanos? Que el Señor sabe cómo librarnos de las tentaciones. Si tenemos días difíciles, el Señor sabe cómo librarnos, hermanos. Si tenemos días de debilidad, el Señor sabe cómo librarnos. Si tenemos días de pruebas, el Señor sabe cómo librarnos, hermanos. Tenemos un gran Dios que está a favor de nosotros. Que nuestras vidas, hermanos, están en las manos de ese Dios misericordioso y lleno de gracia. Pues vamos a orar, agradeciendo al Señor su presencia en nuestras vidas. Que esta palabra sea de edificación para ustedes, Señor, y que el Señor guarde sus vidas y guarde nuestras vidas. Bendito Dios, te damos gracias por tu palabra, Señor, por estos consejos, esta advertencia, Señor, que cada uno de nosotros sepamos mantenernos, Señor, como dice tu escritura, como dice Pedro, que tenemos la palabra, la profecía más segura, a la cual debemos de hacer caso, como el ancla al barco, Señor, que así nosotros nos aferremos a tu palabra, a tus promesas, Dios. Y como termina diciendo que tú sabes librarnos, Señor, tú sabes librarnos de todas las situaciones, Padre, que son contrarias a nuestras vidas. Nosotros no sabemos cómo salir de algunos líos, de algunos problemas, pero tú sabes cómo sacarnos, Señor. Toma a cada uno de tus hijos, Dios, a tus hijas, a los jóvenes, a los adolescentes, a los niños, Señor, a toda la iglesia. Tómanos, Señor, y ayúdanos, Señor. Manifiéstate a nuestras vidas, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga.